Arropé con cuidado la manta suave alrededor de mi hija Sofie mientras ella se removía apenas en su cuna. Su manita se cerraba y abría como si atrapara un sueño invisible antes de volver a hundirse en un sueño tranquilo. La observé un instante más, respirando el silencio de la habitación, ese silencio que para mí se había convertido en un tesoro. Afuera podía haber ruido, problemas, dudas, pero en ese rincón, en medio de la penumbra tibia, yo tenía lo único que de verdad importaba. En ese instante sentí que estaba en paz, aunque fuera solo por un momento. Esa paz era rara en mis días, pero cada vez que posaba mis ojos en Sofie, todo parecía tomar sentido. Ella era mi ancla, la razón de cada esfuerzo, la prueba de que aún valía la pena luchar. Sofie había cumplido apenas un año, y todavía me sorprendía lo diminuta que era, lo frágil y al mismo tiempo lo fuerte. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la vida podía nacer incluso en medio de la tormenta. Al mirarla, no podía evitar pensar en el camino que me había traído hasta aquí, un camino lleno de carencias emocionales y ausencias que marcaron cada rincón de mi infancia. Yo sabía muy bien lo que significaba crecer sin sentirse parte de una familia, y cada caricia que le daba a Sofie era también una promesa silenciosa. Ella nunca sentiría ese vacío. Cerré los ojos y mi mente regresó, sin pedir permiso, a aquellos primeros recuerdos de mi niñez. Mi madre había muerto el día que nací. No tengo memorias de ella, solo fotografías enmarcadas y un pañuelo impregnado todavía con un aroma dulce y persistente que mi padre guardaba en un cajón. Crecí escuchando que se había ido demasiado pronto, que la vida me la había negado. Mi padre hizo lo que pudo, pero estaba cansado, siempre corriendo de un lado a otro para cumplir con el trabajo, tratando de llenar un vacío imposible. Fue entonces cuando llegó Margaret. Al principio parecía un milagro, una mujer cálida, atenta, que me peinaba con paciencia, que me compraba vestidos y me llevaba de paseo al parque. Yo, que siempre había soñado con un abrazo maternal, creí que por fin lo había encontrado. Durante un tiempo me dejé llevar por esa ilusión, convencida de que mi vida empezaba a tomar otro rumbo. Recuerdo pensar, ahora sí, ahora tengo una mamá. Pero ese espejismo se rompió demasiado pronto. Primero nació una hermanita, luego un hermanito. Y con ellos, mi lugar se fue borrando como una huella en la arena. De ser la niña a la que peinaban con cuidado, pasé a ser la que recogía los juguetes, la que llevaba a los pequeños al parque, la que lavaba los platos mientras mi padre, agotado, parecía no notar la diferencia. Margaret volcó todo su afecto en sus propios hijos, y lo que me ofrecía a mí se fue convirtiendo en miradas apresuradas, en palabras cortas, en órdenes disfrazadas de favores. Dejé de ser la hija para convertirme en la niñera. La casa, que debería haber sido un refugio, se volvió un recordatorio constante de mi condición. Yo era la extra, la pieza que no encajaba, el mueble olvidado en una esquina. Cada noche me acostaba deseando, con una intensidad casi dolorosa, que alguien me mirara y me dijera: «Te veo, eres importante, eres mía». Pero esas palabras nunca llegaron. Lo que recibía eran abrazos distraídos, frases de compromiso, atenciones que se desvanecían en el aire. Y con cada día que pasaba, el hueco en mi pecho crecía un poco más. Quizás por eso, desde muy joven empecé a soñar con escapar. A los 16 ya sabía que no me quedaría ni un día más de lo necesario. Me refugié en los estudios, en trabajos de medio tiempo, en la fantasía de un futuro distinto, uno en el que nadie me hiciera sentir invisible. Esa necesidad, esa hambre de ser elegida, se convirtió en mi motor. Mientras observaba a Sofie dormir, entendí que aquella niña que había sufrido en silencio seguía viviendo dentro de mí, y que toda mi vida había buscado un hogar donde se le diera el lugar que siempre le habían negado. Y entonces hice la promesa más firme de todas: mi hija nunca conocería esa sensación. Nunca sentiría que debía ganarse el amor o competir por él. Sofie crecería con la certeza de que era deseada, protegida, amada. Yo me encargaría de que su mundo no tuviera rincones oscuros de soledad como los que me acompañaron a mí. Inspiré profundamente, dejando que ese juramento se grabara en mi corazón. Afuera la noche avanzaba, y aunque el cansancio me pesaba en los huesos, me sentía más fuerte que nunca. Sofie respiraba pausadamente, ajena a todo, y yo sonreí. Ella no lo sabía, pero con cada latido suyo, me recordaba que mi historia no tenía por qué repetirse. A los 18 años empaqué mi vida en 2 maletas y crucé la puerta de aquella casa con la determinación de no volver atrás. Tenía una beca para estudiar pedagogía,
un puñado de ahorros de mis trabajos de medio tiempo y un miedo tan grande como la esperanza que me empujaba a seguir adelante. Sarasota, Florida, se convirtió en mi refugio, lo bastante lejos para respirar sin sentir la sombra de Margaret, pero lo suficientemente cerca como para recordar que no debía dar un paso en falso. Los años universitarios fueron duros, pero también los más reveladores. Por primera vez, nadie me conocía como la hijastra, la que sobraba, la que cuidaba niños ajenos. Allí era simplemente Olivia, una estudiante con sueños grandes y con la ambición de construir algo propio. Durante el día asistía a clases y por las noches trabajaba en una pequeña librería. Los fines de semana doblaba turnos en una tienda de ropa deportiva. Dormía poco, estudiaba mucho y aprendí a sostenerme sin esperar nada de nadie. Me repetía que esa era la única forma de asegurarme un futuro en el que nunca más dependería de un amor condicional. Fue en esa tienda, una noche cualquiera, cuando lo conocí. Yo luchaba contra una caja enorme de chaquetas de invierno, tratando de arrastrarla hacia el almacén. El cartón resbalaba entre mis brazos, mi cabello caía sobre mi rostro empapado de sudor y ya sentía el fracaso inminente cuando escuché una voz detrás de mí. ¿De verdad planeas cargar eso tú sola? Me giré y allí estaba él, alto, de hombros anchos, con un cabello castaño despeinado que parecía rebelarse contra cualquier peine, y una sonrisa tan amplia que, por un instante, pareció iluminar el pasillo entero. Sin esperar respuesta, levantó la caja como si no pesara nada y la llevó directamente al fondo. Yo apenas alcancé a murmurar un gracias, mientras apartaba un mechón de cabello de mi frente. «No hay problema», contestó, encogiéndose de hombros. «Soy Jason, técnico en climatización de día, héroe de noche». Reí, a pesar de mi cansancio, y esa risa fue el primer hilo invisible que me ató a él. Durante las semanas siguientes empezó a aparecer con frecuencia. A veces compraba calcetines, otras veces solo saludaba. Con cada visita, la conversación se alargaba un poco más, y sin darme cuenta, ya estábamos compartiendo cafés después de mis turnos. Jason hablaba de sus sueños con una convicción que me resultaba embriagadora. Quería montar su propio negocio, tener una casa con patio, criar hijos que lo miraran con orgullo. «Tú mereces más que trabajar hasta el cansancio en un lugar como este», me dijo una noche mientras acariciaba mis nudillos con el pulgar. «Mereces alguien que te cuide, alguien como yo». Para una chica que había crecido sintiéndose invisible, aquellas palabras eran como agua en el desierto. Me convencí de que, al fin, la vida me había colocado frente a alguien que veía en mí algo valioso. En cuestión de meses, pasamos de citas improvisadas a convivir juntos en mi diminuto apartamento. Lo que empezó como un cepillo de dientes en el baño y un par de camisas en el armario terminó convirtiéndose en un cajón completo, luego en una cómoda entera. Yo no me quejé. Al contrario, sentía que por fin tenía a alguien a mi lado. La propuesta llegó de manera inesperada, una tarde lluviosa. Jason había discutido con su madre, Margaret, quien lo presionaba para sentar cabeza. Llegó al apartamento con el ceño fruncido, lanzó las llaves sobre la mesa y sin preámbulos, soltó: «Casémonos, Liv. Ahora mismo. Demostrémosle a todos que vamos en serio». No era la propuesta soñada que había imaginado de niña, con flores y promesas susurradas, pero en ese momento no me importó. Lo único que escuché fue «te quiero conmigo» y para mí eso bastaba. Acepté con lágrimas en los ojos, sintiendo que el vacío de toda una infancia se llenaba en un instante. Nuestra boda fue sencilla, una ceremonia rápida en el juzgado, una cena barata en un restaurante local y un par de selfies que mandamos a los amigos. No hubo vestido de princesa ni vals, pero para mí no hacía falta. Lo que quería no era el evento, sino la vida después de él. Al mirar a Jason, con su sonrisa amplia y su brazo rodeando mis hombros, pensé que al fin tenía lo que tanto había anhelado: un hogar, una familia, un lugar donde ser amada sin condiciones. Había escuchado de Margaret desde antes de casarnos. Jason siempre me decía que era una mujer particular, alguien con estándares altos, acostumbrada a que las cosas se hicieran a su manera. «No lo tomes personal, Liv», me repetía, «mi mamá es así con todo el mundo». Yo trataba de convencerme de que, si ella era importante para él, yo debía hacer el esfuerzo por ganarme su respeto. Pero desde la primera vez que estuve frente a ella, comprendí que aquella mujer no sería un obstáculo sencillo. Recuerdo claramente ese día. Jason me presentó con entusiasmo,
como si quisiera demostrarle al mundo que había encontrado a la mujer indicada. Margaret me miró de arriba abajo con una cortesía tan fría que me hizo sentir desnuda. Sus ojos se detuvieron un segundo en mi vestido sencillo comprado en una tienda de segunda mano y en mis zapatos gastados después de un turno largo en la tienda. Su sonrisa era apenas un gesto, tan fino que parecía dibujado con lápiz. «Olivia, ¿verdad?», dijo en un tono neutro, como si probara una palabra que no terminaba de convencerla. «¿Y a qué te dedicas?». Yo, con el corazón latiendo rápido, respondí con toda honestidad. «Estoy buscando un puesto como maestra, pero por ahora trabajo en ventas». Margaret apretó los labios y asintió despacio. «Enseñar es noble, supongo». Esa última palabra se me clavó en la piel. «Supongo». Jason intervino enseguida, riendo y abrazándome de los hombros, como si con su entusiasmo pudiera borrar la tensión. Yo sonreí, fingiendo que nada pasaba, pero dentro de mí ya se había abierto una grieta. No necesitaba que Margaret me adorara, pero esperaba al menos un reconocimiento, un pequeño gesto de bienvenida. Lo único que recibí fue un juicio silencioso. Durante los meses siguientes hice todo lo posible por acercarme. Mandaba tarjetas en Navidad, la invitaba a cenar, intentaba conversaciones triviales para romper el hielo. Siempre me topaba con la misma barrera, una mirada distante, respuestas cortas, una cortesía que parecía más un filtro que una muestra de afecto. Salía de cada encuentro con la sensación de haberme entrometido en un espacio que no era mío. Jason, sin embargo, seguía insistiendo: «Dale tiempo, Liv. Una vez que tengamos un hijo, todo será distinto. Ella se derretirá con el bebé y va a aceptarte por completo». Yo quería creerle. Siempre había querido creerle. El día que vi las 2 líneas rosas en aquella prueba de embarazo, mi corazón latió desbocado. Me senté en el suelo del baño con el test en la mano, preguntándome si debía reír o llorar. Tenía miedo, sí, pero también un cosquilleo de esperanza. Imaginaba a Jason levantándome en brazos, llorando de emoción, celebrando conmigo la llegada de una nueva vida. Pero cuando le di la noticia, su reacción fue tibia, casi improvisada. Parpadeó varias veces, luego me dedicó una sonrisa nerviosa y dijo: «Vaya, eso llegó más rápido de lo que pensaba. Pero está bien, seguro lo resolveremos». Ninguna lágrima, ningún abrazo apretado, solo palabras sueltas, flotando en un aire cargado de incertidumbre. Las semanas siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Las náuseas no me dejaban ni en las tardes, y los pies se me hinchaban después de cada turno. Mi doctor me recomendó bajar el ritmo, así que renuncié al trabajo. De pronto, la economía de la casa cayó como un castillo de naipes. Yo confiaba en que Jason daría un paso adelante, que trabajaría más horas, que cumpliría su promesa de hacerse cargo. Lo que sucedió fue lo contrario. Jason empezó a pasar más tiempo con sus amigos, excusándose con que necesitaba despejarse. Llegaba tarde, a veces oliendo alcohol, con la camisa arrugada y los ojos cansados. Cuando intentaba hablarle de mis preocupaciones, él lo esquivaba con bromas o silencios. En lugar de convertirse en el compañero que me había prometido ser, parecía alejarse más y más con cada día que pasaba. Yo, agotada y con el cuerpo cambiando, aprendí a sostenerme sola. Me repetía que cuando llegara el bebé, Jason entendería, que al ver la carita de su hija, algo en él despertaría. Esa esperanza era lo único que me mantenía de pie, aunque en el fondo una voz pequeña empezaba a susurrar lo que aún me negaba a aceptar. Las grietas de nuestro matrimonio no se estaban cerrando, se estaban abriendo cada vez más. El embarazo avanzaba y, en lugar de sentir que Jason y yo nos uníamos más, cada día lo veía más lejos. Yo me despertaba con náuseas, con la espalda dolorida, con los pies hinchados, y él se iba temprano diciendo que tenía turnos extras. Pero los turnos extras se transformaban en noches enteras sin noticias, en llamadas no respondidas, en la puerta abriéndose a las 2 de la mañana con él tambaleándose y con el olor penetrante a cerveza impregnado en su ropa. Me decía que necesitaba desahogarse, que la presión era mucha, que ya luego tomaría en serio sus responsabilidades. Yo asentía en silencio, pero cada vez que lo escuchaba reír con sus amigos al otro lado del teléfono, mientras yo me retorcía en el sofá tratando de encontrar una posición para aliviar los calambres, una herida nueva se abría dentro de mí. El golpe más duro llegó una tarde cualquiera.
Necesitábamos pañales y le marqué para pedirle que pasara a comprarlos camino a casa. Contestó una mujer. Su voz era suave, casi juguetona. «Hola», dijo entre risas, como si alguien acabara de hacerle una broma. El silencio me cortó la respiración. «¿Quién eres?», pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Luego un clic seco. La llamada terminó. Cuando Jason llegó horas más tarde, con perfume que no era mío impregnado en la camisa, no trató ni siquiera de ocultarlo. «Se llama Bianca», dijo con frialdad, como si me hablara de una compañera de trabajo. «Ella me entiende, Liv. Creo que la amo». Las palabras me golpearon con tal violencia que me quedé muda, con Sofía aún latiendo dentro de mí. No hubo disculpas, no hubo titubeos. Solo una confesión que lo liberaba a él y me condenaba a mí. La noche en que Sofía decidió llegar al mundo fue la más hermosa y la más solitaria de mi vida. Mis contracciones empezaron antes de lo esperado y, entre el miedo y la urgencia, lo llamé una y otra vez. Finalmente contestó, su voz pastosa, irritada. «¿Qué pasa, Liv?» «Estoy con los muchachos. Puede esperar». No, no podía esperar. Mi agua se había roto. Llegó al hospital casi una hora después, tambaleándose, oliendo alcohol barato y colonia ajena. Yo estaba demasiado exhausta para discutir. Todo lo que podía hacer era aferrarme a la camilla y respirar. Cuando finalmente escuché el llanto de Sofie, todo se detuvo. Era pequeña, perfecta, un pedazo de cielo entre mis brazos. La acerqué a mi pecho y le susurré: «Te tengo. Prometo que nunca te sentirás indeseada, no como yo». Jason sonrió para las fotos, incluso subió una a sus redes con un título vacío: «Proud Dad, Blessed Life». Pero esa fachada se desmoronó tan pronto como apagamos las luces de la habitación. Cuando le pedí que cargara a Sofie para que yo pudiera dormir un poco, murmuró que estaba cansado y se desplomó en la silla, roncando segundos después. Yo, con el cuerpo roto y el corazón hecho trizas, entendí que estaba sola. Los días siguientes confirmaron lo que ya temía. Sofie lloraba sin descanso, el pediatra habló de cólicos, y yo pasaba noches enteras caminando de un lado a otro con ella en brazos, mientras Jason dormía con la puerta cerrada en otra habitación. Cuando intentaba hablarle, se encogía de hombros. «Necesito descansar, Liv. Trabajo duro». Pero yo sabía la verdad, no era el trabajo, eran las barras y las risas con Bianca lo que ocupaba su tiempo y sus fuerzas. Finalmente, una mañana cualquiera, lo vi empacar una bolsa con su ropa. Sofie dormía en la cuna, yo estaba con ojeras marcadas y las manos temblorosas de cansancio. Jason me miró sin rastro de arrepentimiento. «Vas a estar bien. Eres fuerte», dijo, como si aquellas palabras fueran suficiente para compensar el abandono. Luego cerró la puerta detrás de él y desapareció. Y allí quedé yo, con una recién nacida en brazos, una cuenta bancaria vacía y un corazón que se sentía más destrozado que nunca. Por un instante pensé que no lo lograría, que todo el esfuerzo sería insuficiente. Pero cuando Sofie se aferró a mi dedo con sus manitas diminutas, supe que no tenía opción. No me rompería. No por él. No por lo que había perdido. Sino por ella. Pasaron 2 semanas desde que Jason cerró la puerta y me dejó con Sofie en brazos. Esas noches se mezclaron en un torbellino de llanto, insomnio y cuentas que no podía pagar. Apenas comía, apenas respiraba, pero me obligaba a seguir. Sofie necesitaba calor, alimento, brazos firmes que la sostuvieran, y aunque mi cuerpo pedía rendirse, mi corazón se negaba. Fue entonces, en medio de ese agotamiento sin nombre, cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Margaret. Llevaba una bolsa de papel en las manos, y por primera vez no tenía esa expresión altiva que solía congelarme. Se veía más delgada, con ojeras profundas, como si cargara un peso invisible. «¿Podemos hablar?», preguntó con una voz suave, casi quebrada. Dudé. Parte de mí esperaba un reproche, un discurso en defensa de su hijo. Sin embargo, me hice a un lado y la dejé entrar. Colocó la bolsa sobre la mesa y vi que estaba llena de víveres: pan, leche, verduras, incluso pañales. Miró a Sofie, que dormía en su cuna improvisada, y suspiró con un gesto de cansancio. «No tienes que decir nada», comenzó, con los ojos brillantes. «Sé lo que Jason hizo».
Me prometí que lo criaría mejor, pero supongo que fracasé. Me quedé sin palabras. Margaret nunca me había mostrado vulnerabilidad, y de repente estaba allí, reconociendo sus errores, dejando caer una máscara que yo siempre había creído inamovible. Tú y Sophie no merecen esto, continuó. Si quieres, pueden venir a mi casa. Al menos hasta que te hurguen a Isis. Mi orgullo quiso responder con un no automático. Había aprendido a sobrevivir sola, a no deberle nada a nadie. Pero al mirar a Sophie, tan pequeña y dependiente, comprendí que aferrarme al orgullo no me daría fuerzas ni techo. Tragué saliva y asentí despacio. Gracias, susurré, apenas audible. Mudarnos con Margaret fue, al principio, extraño. Ella tenía reglas, rutinas, una manera meticulosa de llevar la casa que me hacía sentir como invitada en un hotel demasiado ordenado. Yo mantenía las distancias, temerosa de que en cualquier momento apareciera el juicio frío de antes. Pero poco a poco empecé a notar los detalles. Cuando mis brazos no podían más, ella tomaba a Sophie y la acunaba hasta que se dormía. Preparaba cenas y siempre dejaba un plato listo para mí, aunque yo llegara tarde de alguna gestión. Nunca lo decía en voz alta, pero en sus gestos había un cuidado silencioso que me sorprendía. Una noche, mientras acomodaba a Sophie en su cuna, Margaret se sentó a mi lado y habló sin mirarme. Hace años, mi esposo también me dejó, confesó. Jason tenía apenas 3 años. Me vi con un niño en brazos, sola, preguntándome cómo iba a seguir. Por eso no puedo quedarme mirando cómo tú pasas por lo mismo. Sé lo que duele. Sus palabras me atravesaron. Por primera vez no vi a Margaret como la suegra distante, sino como una mujer que también había sangrado por dentro, que había sostenido a un hijo en soledad y había aprendido a endurecerse para sobrevivir. En ese momento, nuestras historias se unieron en un hilo invisible. Su apoyo no borraba la ausencia de Jason ni resolvía de inmediato los problemas económicos, pero me dio un respiro, un espacio donde no estaba completamente sola. Y en esa tregua encontré una chispa de esperanza. Tal vez Sophie y yo no tendríamos que cargar el peso de este camino únicamente con mis fuerzas. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, podía aceptar que no todo apoyo era una cadena. Con el paso de los días empecé a sentir que no podía quedarme para siempre bajo el techo de Margaret. Su ayuda había sido invaluable y me había sostenido cuando estaba a punto de caer, pero en el fondo yo sabía que necesitaba recuperar mi independencia. Sophie merecía una madre que pudiera ofrecerle algo más que gratitud y dependencia. Así que empecé a buscar trabajo, aunque cada anuncio que leía parecía cerrarme una puerta en la cara. Tenía un título en educación, sí, pero sin experiencia nadie quería contratarme como maestra. Y si conseguía algún puesto temporal, el salario apenas alcanzaría para pagar una guardería. Los números no cuadraban. Pasaba noches enteras frente a la computadora, con Sophie dormida a mi lado, enviando currículos que nunca recibían respuesta. La frustración se me clavaba en el pecho. No quería volver a sentirme la carga en la vida de nadie. Una noche, entre tantas búsquedas infructuosas, encontré un anuncio que me detuvo. Se busca niñera paciente y confiable para un niño de 4 años. Horarios flexibles, buen salario. Se aceptan candidatas con hijos pequeños. Leí esa última línea una y otra vez. ¿De verdad podía llevar a Sophie conmigo? La idea me pareció tan improbable que marqué el número con el corazón en la garganta. Me contestó una mujer mayor, Ellen, la ama de llaves de la familia Carter. Su voz era cálida, casi maternal. Claro que puedes traerla. El señor Carter no tiene problema. Lo único que quiere es que alguien trate bien a su hijo. Sentí un nudo en la garganta. Después de tanto rechazo, escuchar esa puerta abrirse fue como un soplo de aire fresco. Al día siguiente, me arreglé lo mejor que pude y conduje hasta la dirección que me habían dado. El lugar parecía sacado de una postal, una casa de estilo mediterráneo, rodeada de palmeras y con un jardín impecable. Toqué el timbre con las manos sudorosas, Sophie acomodada en mis brazos. Ellen nos recibió con una sonrisa y nos condujo a la sala. Allí, en un sofá demasiado grande para su cuerpecito, estaba Ethan. Tenía apenas 4 años, con el cabello revuelto y un elefante de peluche apretado contra su pecho. No levantó la mirada cuando entramos, solo se encogió un poco más sobre sí mismo.
Ellen me susurró. Le cuesta abrirse. Ten paciencia. Me senté a unos pasos de él, dejando que Sophie se moviera inquieta en mi regazo. Hola, Ethan, dije despacio, como quien toca una puerta frágil. Ella es Sophie, ¿sabes? También le gustan los elefantes. Como si entendiera la invitación, Sophie estiró su manita hacia el peluche y soltó una risita. Ethan levantó apenas la vista, sorprendido, y por primera vez vi una chispa en sus ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa tímida, apenas un destello, pero suficiente para iluminar la habitación. Yo contuve la respiración, consciente de que ese pequeño gesto era un comienzo. En ese momento apareció Daniel Carter. Había imaginado a un hombre mayor, rígido, con un aire intimidante. Pero lo que vi fue muy distinto. Un hombre alto y delgado, vestido con unos vaqueros sencillos y una camiseta polo, con el gesto cansado de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Se detuvo al verme y me extendió la mano. «Debes de ser Olivia. Gracias por venir». Su voz era cálida, pero arrastraba un cansancio que reconocí al instante. El mismo tono que había usado yo tantas veces, tratando de parecer fuerte mientras todo dentro se quebraba. Conversamos unos minutos sobre horarios, rutinas, lo que esperaba para su hijo. «Es un gran niño», dijo, mirando de reojo a Ethan. «Pero desde que pasó lo de su madre, no ha vuelto a ser el mismo. Solo quiero verlo sonreír otra vez». Ese deseo me atravesó el corazón. Yo también sabía lo que era ver a alguien que amabas apagarse por el dolor. Y sin darme cuenta, asentí con convicción. Haré todo lo posible. Cuando salí de esa casa ese primer día, con Sophie dormida contra mi hombro, supe que algo había cambiado. No era solo un empleo. Era el inicio de un nuevo capítulo, una oportunidad para sanar y para ofrecerle a mi hija un futuro distinto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el destino no solo me quitaba, también podía darme. Los primeros días con Ethan fueron silenciosos. Apenas hablaba, y cuando lo hacía eran respuestas cortas, murmuradas, casi como si temiera molestar. Me comunicaba con asentimientos, con miradas fugaces, con los hombros encogidos. Yo no lo presionaba. Había aprendido, a través de mi propia infancia, que las palabras llegan cuando el corazón se siente seguro. Sophie, en cambio, no conocía esas barreras. Ella, con sus risas y su curiosidad infinita, se convirtió en el puente que yo sola no habría podido tender. Cada mañana, al llegar, Sophie corría, o mejor dicho, gateaba y tambaleaba, hacia Ethan con algún juguete en la mano. Le ofrecía bloques de colores, libros de cartón o muñecos blandos. Al principio él la observaba con desconfianza, escondiéndose detrás de su elefante de peluche. Pero poco a poco empezó a aceptar esas ofrendas. Primero con una tímida sonrisa, luego con un gesto de complicidad, y finalmente con carcajadas suaves que resonaban como música en la casa. Yo los miraba jugar desde el suelo de la sala y sentía que presenciaba un milagro silencioso. Era como ver florecer a un niño después de un invierno demasiado largo. Y con cada risa de Ethan, sentía que también dentro de mí algo sanaba. Daniel lo notó. Una tarde, mientras guardaba la mochila de Sophie y recogía los juguetes, me dijo con voz baja: «No sé qué estás haciendo, Olivia, pero funciona». No lo veía reír así desde hace años. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y gratitud que me dejó sin palabras. Yo solo sonreí, acariciando el cabello de Sophie. «Ella tiene esa magia», respondí. «Abre puertas sin darse cuenta». Los días se fueron llenando de pequeñas rutinas que, sin buscarlo, nos unieron. Yo cocinaba con Daniel mientras Ethan y Sophie jugaban en la alfombra. A veces él picaba verduras mientras yo probaba la salsa, y entre risas descubrimos que ninguno de los dos era un chef talentoso. Otras noches, después de acostar a los niños, terminábamos viendo una película en la sala, con tazas de té caliente en las manos, comentando detalles triviales que poco a poco se transformaban en confidencias más profundas. Recuerdo una tarde en especial. Ethan estaba armando una torre de bloques con Sophie, quien insistía en derribarla cada vez que alcanzaba cierta altura. Cuando la torre finalmente colapsó y los dos niños estallaron en carcajadas, Ethan se giró hacia mí y casi en un susurro, dijo: «Gracias por hacer sonreír a papá otra vez». Me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta.
No era un simple agradecimiento, era una revelación. En su pequeña voz había reconocimiento, cariño, incluso una chispa de esperanza. Esa noche, al volver a casa, me quedé largo rato despierta, pensando en esas palabras. No me las decía a mí sola, eran un reflejo de lo que todos estábamos viviendo. Sin planearlo, estábamos formando algo parecido a una familia. Daniel también empezó a abrirse. Me contó de su pasión por restaurar autos antiguos, de lo mucho que extrañaba a su esposa y de la carga de criar solo a Ethan. Yo compartí mis sueños de enseñar algún día, y también mis temores de repetir la historia de abandono que había marcado mi infancia. En esas charlas había una honestidad que no encontraba en otro lugar. Lo que comenzó como un empleo para sobrevivir se estaba transformando en algo más profundo, algo que no tenía nombre pero que llenaba los vacíos de todos nosotros. La casa de los Carter, antes silenciosa y pesada de duelo, se llenó de risas infantiles, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de olor a galletas horneadas y de conversaciones que se prolongaban más de lo planeado. Una tarde, mientras recogíamos juntos los juguetes del suelo, Daniel me miró con esa expresión tranquila que ya reconocía, una mezcla de alivio y gratitud. «No sé cómo explicarlo, Olivia», dijo, «pero desde que estás aquí, todo se siente más ligero». Yo asentí, porque lo sentía igual. Y aunque no lo decíamos en voz alta, ambos sabíamos que ya no éramos simplemente un padre, una niñera y dos niños. Éramos un equipo. Éramos, sin darnos cuenta, el inicio de una familia. Habían pasado casi 2 años desde que Jason cerró la puerta y se marchó de nuestras vidas. 2 años de noche sin dormir, de lágrimas, de aprender a sostenerme en medio del vacío, pero también 2 años de risas nuevas, de pasos pequeños corriendo por la casa, de una vida reconstruida con paciencia y ternura junto a Daniel, Ethan y, por supuesto, Sophie. Yo ya no era la mujer quebrada que él había dejado, era alguien diferente, forjada en la prueba del dolor y en la certeza del amor verdadero. Una tarde, mientras jugaba con Sophie en el jardín de Margaret, recibí una llamada que me heló la sangre por un instante. El nombre de Jason brillaba en la pantalla de mi teléfono. Dudé en contestar. Parte de mí quería ignorarlo, dejarlo sonar hasta que se apagara. Pero otra parte, la curiosidad quizás, me empujó a deslizar el dedo y responder. «Olivia», dijo con un tono casual, demasiado ligero para el peso de todo lo que había hecho. Estaba pensando que tal vez podríamos vernos. Tomar un café, ponernos al día. También me gustaría ver a Sophie. Mi primer impulso fue reír con amargura. ¿Ponernos al día? ¿Después de abandonarnos? Pero en vez de colgar, me escuché diciendo, «Está bien. Mañana, en el café de Main Street». No sabía exactamente por qué aceptaba, pero intuía que necesitaba mirarlo a los ojos para cerrar de una vez por todas ese capítulo. Esa noche, Margaret me observó mientras guardaba ropa de Sophie en el cajón. «¿Estás segura de que quieres verlo?», preguntó con cuidado. Yo suspiré, incapaz de esconder la mezcla de nervios y resolución. Ella se acercó, me puso una mano en el hombro y murmuró, «Entonces muéstrale lo que perdiste. Enséñale lo que has construido sin él». Sus palabras fueron el aliento final que necesitaba. Llegué al café a propósito unos minutos tarde. Llevaba una blusa azul clara y unos vaqueros sencillos, nada ostentoso, pero suficiente para mostrarme serena y firme. A través del ventanal lo vi, Jason sentado, inclinado hacia atrás como si aún se creyera dueño de cada lugar que pisaba, revisando su teléfono con esa sonrisa engreída que recordaba demasiado bien. Cuando entré, se levantó para recibirme con un abrazo a medias. Yo no respondí. «Liv», dijo, con esa familiaridad que ya no tenía derecho a usar. «Guau, te ves increíble». No esperabas porque ya no me conoces», lo interrumpí, sentándome frente al con calma. Se rió con nerviosismo y tomó un sorbo de café. «Está bien, justo. Entonces, ¿cómo va la vida? Vi tus fotos en Facebook. Parece que tienes ese ambiente de familia feliz. Ese tipo es entrenador de fútbol o algo así». Lo miré a los ojos, sin apartar la voz firme de mis labios. «Ese hombre es mi compañero. Y sí, somos una familia. Sophie tiene un padre verdadero, uno que la acuesta cada noche, que la lleva a sus clases y que le construye fuertes de almohadas en la sala. Ese hombre es Daniel».
Vi cómo su sonrisa se quebraba por un segundo, apenas una grieta en la máscara de seguridad que siempre llevaba. Se recostó hacia atrás y cruzó los brazos. Bueno, me alegro por ti, supongo. Yo solo quería ver a Sophie, estar en su vida otra vez. Lo estudié un largo rato. Había un brillo de inquietud en sus ojos, el mismo que reconocía de antes, cuando mentía sobre trabajar horas extra. No quería a su hija, quería tranquilizar su conciencia. Tomé aire y respondí con suavidad, pero con una claridad que no admitía dudas. Llegaste tarde, Jason. Sophie ya tiene un padre. Tú entregaste tu lugar el día que te fuiste. Su mandíbula se tensó. No tienes que ser cruel, Olivia. No es crueldad, repliqué, apoyando las manos sobre la mesa. Es la verdad. Nos dejaste cuando más te necesitábamos. Y yo dejé de esperarte hace mucho. Él cambió de tema, habló de su nuevo trabajo, de un apartamento moderno, de un auto último modelo. Yo lo escuchaba sin escucharlo, porque dentro de mí ya no había rabia ni tristeza. Solo vacío. Solo la certeza de que lo que alguna vez sentí por él se había extinguido. Cuando se levantó, encogiéndose de hombros, dijo: «Bueno, te ves feliz. Supongo que eso es lo que importa». «Lo es», respondí, poniéndome de pie. «Y espero que algún día descubras lo que eso significa para ti». Al salir, el sol de Florida me envolvió como un abrazo. Cruzando la calle estaba el coche de Daniel, con Ethan y Sophie asomados por la ventana, saludándome con sonrisas amplias. Me subí al asiento del copiloto, y Daniel me tomó la mano sin necesidad de palabras. «¿Cómo te fue?», preguntó. Miré a los niños en el asiento trasero, Sophie riendo mientras Ethan hacía muecas para hacerla carcajear. Sonreí de vuelta. Exactamente como necesitaba. Mientras nos alejábamos, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Jason había sido un capítulo doloroso, pero al fin estaba cerrado. Lo que me esperaba ahora no era la sombra del pasado, sino la claridad de un futuro que estaba construyendo con amor, paso a paso, junto a quienes de verdad estaban conmigo. Aquella misma tarde, al volver a casa después del encuentro en el café, sentí como si hubiera dejado un peso enorme en la mesa donde Jason y yo hablamos. Era como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta, dejando que entrara polvo y sombras. Por fin, la cerré con suavidad, y lo que quedó del otro lado ya no me pertenecía. En el patio de la casa, Sophie corría detrás de Ethan con una risa contagiosa, los dos persiguiendo luciérnagas que comenzaban a iluminar el jardín. Sus pequeñas manos trataban de atraparlas sin éxito, pero la felicidad brillaba en sus ojos mucho más que las luces titilantes en el aire. Los observaba desde la silla del porche, con una manta ligera sobre mis rodillas, y sentía cómo esa escena se grababa en mi memoria como un tesoro eterno. Daniel se acercó en silencio, llevando 2 tazas de té. Me pasó una, se sentó a mi lado y entrelazó sus dedos con los míos. No hizo falta decir nada, la calma en su mirada, la seguridad de su gesto, lo decía todo. Habíamos pasado de ser 2 extraños con cicatrices a convertirnos en compañeros de vida, en un refugio mutuo. Margaret salió poco después, con un plato de galletas caseras. Se acomodó en una silla, observando a los niños con una sonrisa distinta a la que solía mostrar. Ya no era la mujer rígida y severa que conocí el primer día. El dolor de su propia historia y el paso del tiempo la habían suavizado, y en esa suavidad descubrí un cariño sincero. Ella también había encontrado algo nuevo en este hogar improvisado, un lugar donde su presencia no era la de una suegra crítica, sino la de una abuela amorosa. Me descubrí contemplando esa imagen, los niños jugando bajo el cielo encendido de tonos naranjas y violetas, Daniel apretando mi mano con ternura, Margaret mirando con orgullo silencioso. Y entendí que todo lo que había perdido, todo lo que me había dolido hasta romperme, había sido el camino para llegar a este instante. No necesitaba a Jason. Nunca lo había necesitado realmente. Lo que necesitaba era sentirme amada, respetada, vista. Y ahí estaba, en los ojos de Daniel, en la risa de Ethan, en la dulzura de Sophie, en la complicidad inesperada con Margaret. Todo lo que había anhelado de niña, ese hogar que tantas veces imaginé, lo tenía ahora frente a mí. Pensé en las palabras que había repetido tantas veces en silencio: no voy a dejar que mi hija se sienta no deseada, como me sentí yo. Y al mirarla, correteando feliz junto a Ethan,
comprendí que estaba cumpliendo esa promesa. Sophie crecería en un entorno de amor verdadero, rodeada de personas que la cuidarían de verdad, no porque estuvieran obligadas, sino porque la habían elegido con el corazón. La vida no me dio la familia que soñaba cuando era joven. Me quitó mucho, ilusiones, confianza, un matrimonio que se derrumbó demasiado pronto. Pero también me entregó algo más valioso, la familia que realmente necesitaba. Y quizá ese era el aprendizaje más grande. A veces la vida arrebata con violencia lo que creías indispensable, solo para abrir espacio a lo que de verdad puede sanar. Esa noche, mientras los niños finalmente se quedaban dormidos en el sofá, me recosté en el hombro de Daniel. Sentí su respiración tranquila y me permití cerrar los ojos un instante. Por primera vez en años, mi corazón estaba en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía, con absoluta certeza, que estaba donde debía estar. Elegí el amor. Elegí la familia. Y esa elección, tan simple y tan poderosa, fue la que me devolvió la vida.